Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a ti, mi Dios. Hermanos, como todos ustedes saben, nosotros tenemos un gran alcance a través del internet a no solamente los estados en los Estados Unidos, sino que alrededor del mundo. Y recientemente estuve conversando con un hermano que me llamó, que es de España, y me hizo una pregunta, ¿no? Acerca de lo que es la diferencia entre el juzgar y reprender la hipocresía. Y me preguntó que si yo tenía algún estudio basado acerca de esto. Y la realidad es que me puse a buscar en todos los archivos de los estudios que tengo y no tenía nada. Y en ese mismo momento el Señor me dijo, bueno, ya que no lo tienes, es hora de tenerlo. Y me senté a buscar acerca de este tema. Y ese es el tema que voy a tratar en el día de hoy, que espero que le sirva de bendición no solamente a ese hermano que se encuentra en España, sino que le sirva de bendición a toda persona que escuche esta predicación. Y así, con esto en mente, como todos nosotros sabemos, nosotros vivimos en un mundo donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y esta es una de las razones por la cual los cristianos somos hostigados cuando nos paramos en oposición a las cosas que están sucediendo en este mundo. Y lo que está sucediendo es que los liberales son los primeros en acusarnos de juzgar y condenar a otros. Y a través de la presión social, ¿cuántos aquí sienten la presión social? A través de la presión social, tratan de obligar a que seamos personas políticamente correctas. En otras palabras, que seamos personas que aceptemos lo que va contrario a la palabra de Dios y nuestra fe, y que no delatemos el error y las cosas que están sucediendo en este mundo. Pero desdichadamente, esto no es algo que se limita solamente al mundo, ¿no? La realidad es que alrededor del mundo existen numerosas iglesias y congregaciones donde los líderes y pastores han cedido a la presión social y por ende han dejado de predicar y en casos extremos han dejado de practicar la verdad de Dios. Y esto es algo que ha sucedido y desafortunadamente continuará sucediendo debido al temor que muchos tienen de ser etiquetados, ¿no? Que nos pongan esa etiqueta por el mundo como personas intransigentes, personas de mente cerrada o personas que están fuera de contacto con el mundo moderno. ¿A cuántos se nos ha dicho esas cosas o cosas semejantes? Así que es por esta razón que es necesario tratar este tema. Porque los fundamentalistas bíblicos, es decir, todo siervo y toda sierva, todo predicador, ministro y demás, que sigue la palabra de Dios y que delata la maldad y la corrupción y la perversión que se está produciendo de la palabra de Dios, son cruelmente acusados de ser personas prejuiciadas y faltas de amor. Porque la palabra de todos nos dice no juzgarás, ¿verdad? Y eso es lo primero que usan contra nosotros. Cuando nos paramos en oposición a algo, nos dicen, no, pero la palabra dice que tú no puedes juzgar. ¿Está bien? Yo no voy a juzgar. Yo no voy a juzgar. Se nos acusa de juzgar y condenar. Pero en realidad lo que nosotros no estamos haciendo es juzgar y condenar, sino lo que estamos haciendo es reprender e instruir a las personas, porque eso es lo que yo hago. Yo aquí no condeno a nadie, yo aquí no juzgo a nadie, sino que cuando predico, lo que trato de hacer es instruir a las personas. ¿Para qué? Para que sigan la palabra de Dios.
no se juzga, no se sentencia, nada de eso. Así que en el día de hoy quiero que exploremos este tema de lo que es juzgar y lo que es reprender. Y para hacer esto vamos a estar explorando lo que le sucedió a Pedro con Pablo, cuando Pablo lo confrontó públicamente debido a sus acciones, debido al comportamiento que Pedro había, de la manera que Pedro se había comportado en cierta ocasión. Vamos ahora a Gálatas capítulo 2 y vamos a leer del 11 al 14. Gálatas capítulo 2 del 11 al 14. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de la parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación practicaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Palabras fuertes, ¿verdad? Pero en realidad les dice algo. No. Muchas personas ven esto y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque para entender el mensaje, hermanos, que existe aquí en la palabra de hoy, es necesario tener un poco de historia, conocer un poco de historia. Así que con esto en mente vamos a hacer un breve repaso de historia para que tengamos un mejor entendimiento del mensaje que tiene el Señor para nosotros. Y lo primero que debemos saber es que Antioquía era un centro de comercio importante en el mundo antiguo y estaba mayormente poblada por los griegos. Eventualmente se convirtió en un centro cristiano fuerte. Fue en Antioquía que a los creyentes se les llamaron cristianos por primera vez, por si no lo sabían. Y Antioquía se convirtió en la sede de la iglesia gentil y la base de operación de Pablo. Lo segundo que debemos saber es que la mayoría de los convertidos y los primeros líderes de la iglesia de antigüedad eran judíos, quienes habían aceptado a Jesús como el Mesías. Pero lo que estaba sucediendo es que como cristianos judíos, ellos estaban luchando contra una doble identidad. ¿Por qué? Porque por un lado, ellos se veían obligados a ser seguidores de la ley. Amén. Se convirtieron del judaísmo al cristianismo y se veían obligados a ser seguidores de la ley. Pero por otro lado, su nueva fe en Cristo los invitaba a celebrar una santa libertad. Y esta controversia fragmentó la iglesia primitiva, porque los judaizantes, esto es una fracción judía extremista dentro de la iglesia, sostenían que los cristianos gentiles tenían que someterse a las leyes y tradiciones judías, además de creer en Cristo para ser salvos. Y como misionero de los gentiles, Pablo tuvo que enfrentarse a esta cuestión en más de una ocasión. Y por último, debemos saber que los judaizantes trataban de socavar la autoridad de Pablo y enseñaban un falso evangelio. Se habían apartado del verdadero evangelio. Y los judaizantes acusaron a Pablo de diluir el evangelio para que fuera más fácil para los gentiles de aceptar. Mientras que Pablo acusó a los judaizantes de anular la verdad del evangelio añadiendo condiciones a ella. Como les dije, ellos querían, no, hay que ser seguidores de la ley primero y además de eso entonces puedes creer en Cristo para obtener la salvación. Que eso se aparta completamente del evangelio porque el sacrificio de Cristo cumplió de una vez y por todas todo sacrificio que Dios necesitaba. Y es por eso entonces que la epístola de Gálatas fue escrita para refutar a los judaizantes
y llamar a los evangelios y llamar a los creyentes al evangelio puro. Amén. Así que ya tenemos un contraste de lo que estaba sucediendo en este momento aquí en Gálatas, más o menos. Sabemos la historia. Así que con esto en mente vamos a continuar con nuestro estudio de hoy. En Gálatas la base de la salvación era la cuestión. ¿Era la salvación por medio de Cristo solo o a través de Cristo y la rejeción de la ley? Esta es la pregunta principal. Y el argumento llegó a su fin en los versículos que estamos explorando hoy, cuando Pedro, Pablo, los judaizantes y algunos cristianos gentiles, que estos son los griegos, se reunieron en Antioquía para comer. Vamos a fijarnos bien en lo que sucedió aquí para que entiendan bien. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo, fíjense bien, tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Tenía miedo de los seguidores de la ley, tenía miedo de los judaizantes que estaban presentes. Y ahora debemos preguntarnos, ¿de qué se trataba todo este desacuerdo? Bueno, hermanos, este desacuerdo completo se trataba acerca de lo que Pedro comía y con quién comía. Y la que tienes al lado, era lo que comía. Y el que tiene atrás no se entera de era con quién se reunía. Este desacuerdo se trataba acerca de esto. Y permítanme extenderme brevemente en este punto para que entiendan bien. En Hechos 10, encontramos que Pedro recibió un mensaje especial del Señor acerca de las restricciones dietarias que él guardaba. Amén. Y vemos que el Señor le quitó las restricciones judaicas cuando le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Tuvo una visión grande del Señor, que el Señor le dijo, mata y come. Y él dijo, no, pero yo no puedo, Señor, porque eso es. Y el Señor le dijo, no, yo te estoy diciendo que eso es limpio y que tú lo puedes comer, que tú eres libre, que tú no tienes que estar atado a las restricciones judaicas. Amén. Esto significa, hermanos, que antes de que llegasen los cristianos judíos a la comida, Pedro estaba sentado en la mesa con los cristianos gentiles y comía de todo tipo de comida, o estaba probando de todo tipo de comida, y estaba probando de todo tipo de carne y demás. Pero ahora que los cristianos judíos habían llegado, ¿no? Los judaizantes, como dice aquí, algunos de parte de Jacobo, esto es lo que significa esto, los judaizantes, la lucha interna con su doble identidad venció la verdad del evangelio. La lucha interna. ¿Cuántos aquí tienen una lucha interna constante? Y hay veces que la lucha interna nos vence, amén. Y esto fue lo que le pasó en este momento aquí a Pedro. La lucha interna lo venció. Venció la verdad del evangelio. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque Pedro probablemente pensó que al distanciarse de los cristianos, cuando llegaron las demás personas, él se levantó de la mesa de los griegos, ¿no? De los cristianos gentiles, y dijo, y se fue acercando a la mesa de los judíos. ¿Y qué fue lo que él pensó? Él pensó que al distanciarse de los cristianos gentiles, él estaba promoviendo la armonía, ¿no? Pero él no quería, porque él no quería ofender a los amigos de Jacobo, a los judaizantes. Pero Pablo reprendió esta acción de Pedro porque esta acción violaba el verdadero evangelio. Violaba el verdadero evangelio. Y digo esto porque al Pedro unirse a los judaizantes, él estaba apoyando implícitamente la afirmación de ellos. Él estaba apoyando implícitamente de que Cristo no era lo suficiente para la salvación, sino que había que seguir también, ¿qué? Las leyes. Así que aunque Pedro era un líder de la iglesia, él estaba actuando como ¿qué? Un hipócrita. Un hipócrita. Y la hipocresía nunca debe formar parte de la vida de un verdadero cristiano. La hipocresía es algo que sobreabunda en el mundo de hoy.
Pero desdichadamente no es algo que se limita al mundo, sino que también abundan numerosas congregaciones. Un gran número de pastores, líderes y toda persona que lleve algún tipo de cargo en una iglesia han cometido o están cometiendo el mismo error de Pedro. En otras palabras, para promover la armonía, se han apartado de la verdad de Dios. Se han apartado del verdadero evangelio e implícitamente se han unido al mundo al no predicar la palabra de Dios sin diluir, sin reprender el pecado, la perversión, corrupción y apostasía que existe. Alrededor de este mundo hoy en día se predica un evangelio aguado. ¿Cuántos están conscientes de eso? Un evangelio aguado. ¿Por qué? Porque no quieren ofender. Todos quieren ser políticamente correctos. Hermanos, hermanas, tú que me ves a través del internet o me escuchas, te digo en el día de hoy, si algo de lo que he dicho aquí o voy a decir aquí te ofende, no soy yo quien te lo está diciendo, es el Espíritu Santo que te está dando convicción de las cosas. Porque el Espíritu Santo es el que nos da convicción de nuestros errores, de nuestros pecados y nos llama ¿a qué? Al arrepentimiento, a regresar al verdadero evangelio. Continuando con nuestro estudio, leemos: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad, fíjense bien, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y ahora bien, a primera vista, esto aparenta como un juicio y condenación, pero la realidad es que este no es el caso. Aquí Pablo no estaba juzgando y condenando a Pedro, sino lo que estaba haciendo es que le estaba reprendiendo para que regresara a la verdad completa del evangelio. Para que entiendan bien el punto que deseo hacer, vamos a examinar ahora la definición de 3 palabras según el diccionario de la Real Academia Española. Amén. Primera palabra, juzgar. Número 1, dicho de un juez o un tribunal, determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar a lo procedente. Número 2, dicho de un juez o tribunal, determinar si un hecho es contrario a la ley y sentenciar a lo procedente. Así que cuando se juzga, se está también ¿qué? Sentenciando. Amén. Reprender, corregir, amonestar, esto es advertir a alguien vituperando, o sea, censurando o desaprobando de lo que ha dicho o hecho. Así que cuando se reprende, es que estamos tratando de ¿qué? De corregir. No estamos sentenciando, no estamos juzgando, no estamos condenando, sino que estamos ¿qué? Tratando de reprender, tratando de advertirle a la persona: lo que estás haciendo está mal. Amén. Despierta que tienes a tu lado y dile: el Señor no te juzga, te reprende. Y número 3, judaizar. Dicho de un cristiano, práctica pública o privadamente de ritos y ceremonias de la ley judaica. Y ahora, ¿por qué he hecho esta distinción? Les he hecho esta distinción para que comprendamos que existe una gran diferencia entre juzgar, condenar y reprender. Así que por definición podemos ver que con estas palabras aquí Pablo no estaba condenando a Pedro, sino que le estaba reprendiendo la hipocresía que él estaba demostrando. Como podemos apreciar, Pedro se comportaba de una manera cuando estaba con los gentiles y ahora se comportaba de otra cuando se reunía con los judaizantes.
Hermanos, y desdichadamente esto es algo que se puede ver con frecuencia en numerosas congregaciones alrededor del mundo. Y esto es algo que nunca debería ocurrir. ¿Por qué? Porque los cristianos estamos llamados a comportarnos como cristianos todo el tiempo y no solamente cuando llegamos a la iglesia o nos reunimos con otros cristianos. Amén. El Señor nos dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que ser esa luz que alumbra en todo momento y no solamente en ciertas ocasiones. Estamos llamados a brillar. Despierta que tienes a tu lado y le brilla. Estamos llamados a brillar. Haciendo referencia a la pregunta de Pablo cuando dijo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La pregunta que yo hago es, ¿por qué existen tantos pastores, líderes y ministros que promueven la aceptación de lo inmundo en sus congregaciones? ¿Por qué? ¿Por qué existen tantos que quieren que los cristianos aceptemos los matrimonios homosexuales, los abortos? Hermanos, ustedes saben que en este país una mujer puede abortar a los 8 meses, a los 9 meses, unos días antes de un bebé nacer. ¿Sabían eso? Ya eso deja de ser aborto, hermanos, eso es homicidio. Sin embargo, hay personas que no hay que aceptar eso porque ese es la mujer escoge lo que puede hacer con su cuerpo. No, lo siento. Abortos, adopción de niños por parejas homosexuales, la doctrina de prosperidad, la doctrina de obligar a las personas a diezmar, la venta de reliquias religiosas y los pañitos y los trapitos y el aceitico. ¿Qué es eso? Y claro está que a través de la historia siempre han existido y existen maestros, numerosos maestros que predican en contra de estas cosas. Que revelan la mentira, la corrupción que existe. ¿Y por qué? Es porque esta es nuestra práctica fundamental. A esto es a lo que somos llamados. A llamar al pueblo al arrepentimiento, a enseñar la verdad de Dios. Pero en esta era moderna en que vivimos existen muchos que demandan que callemos. Y que dejemos de condenar y reprender el pecado que existe en el mundo y la corrupción que existe de la palabra de Dios. Pero yo digo ya, basta ya de tratar de complacer al mundo y esforcémonos en complacer a Dios. En 2 de Timoteo 2:15 encontramos que el apóstol nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto es exactamente lo que todo cristiano debe hacer. Yo pregunto ahora, ¿qué es mejor? ¿Agradar a Dios o agradar al mundo? Y yo no sé ustedes, porque todos aquí somos libres para escoger. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Existe una gran distinción entre juzgar y reprender la hipocresía. Y como fieles cristianos nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie. ¿Saben por qué? Porque en este mundo no existe ni uno justo. El único justo se llama Jesucristo. Pero esto no significa que tenemos que callar y aceptar la corrupción e hipocresía que existe en el mundo y desafortunadamente en la iglesia. Como fieles cristianos, nosotros estamos llamados a reprender el pecado y a predicar el arrepentimiento. Fíjense bien como dice Pablo en 2 de Timoteo 4, del 1 al 2, que nos dice así.
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Dile que tienes al lado, Jesucristo juzgará. Los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto quiere decir cuando es popular y cuando no es popular. Y en este momento que estamos viviendo en la historia, no es popular predicar la verdad de Dios, porque todos quieren, ay, oír lo bonito, ay, no te preocupes. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como fieles cristianos, nosotros estamos llamados a reprender la hipocresía y el pecado que existe en el mundo. ¿Con qué? Con lo único que puede vencer. Con la palabra de Dios. Hermanos, porque la palabra de Dios es lo único que produce convicción y arrepentimiento. Y ya con esto voy a concluir. Cualquier persona puede extraviarse momentáneamente de la verdad de Dios. Cualquiera. Esto es algo que hemos visto aquí con lo que sucedió con el apóstol Pedro y con Bernabé. Y para los que desconocen acerca de Bernabé, Bernabé fue un gran contribuidor de Pablo y de los apóstoles. Y fue un instrumento de Dios. Y también se le reconoce como un apóstol en la Biblia. Estamos hablando acerca de hombres devotos y de gran fe, pero que momentáneamente, debido a la lucha interna, la dualidad humana, amén, porque todos aquí tenemos una lucha interna, debido a esto, perdieron de vista la verdad de Dios. Así que si esto le sucedió a estas personas, ¿creen ustedes que no nos puede suceder a cualquiera de nosotros? ¿Qué debemos hacer al descubrir la hipocresía que pueda existir en la iglesia, en un líder, en un ministro y con un hermano? Lo que nunca podemos hacer es juzgar y condenar, porque como les dije, solamente existe uno justo capaz de juzgar. Y su nombre no es José, es Jesucristo. Tenemos que hacer, hermanos, es reprender, pero reprender con mansedumbre y con amor. Tenemos que hacer como encontramos en Gálatas 6:1, que nos dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Recordemos siempre que como cristianos no podemos juzgar y condenar. Nunca podemos juzgar y condenar. Pero sí estamos llamados a reprender, a corregir. Estamos llamados a ayudar a aquellos caídos. Estamos llamados a levantarlos para que regresen al verdadero evangelio y a la verdad de Dios. Amén. Amén. Pongámonos de pie.